La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos. Los saluda Daniela Huelvas, coordinadora editorial de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. En el día de hoy queremos agradecerle su presencia en el seminario web TV, La Última Frontera de la Información Económica. En esta ocasión tenemos como invitado a Alberto Padilla, presentador y periodista mexicano dedicado a los temas de economía y finanzas. Padilla es habitual columnista en los medios impresos más importantes de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, ha entrevistado a los más reconocidos empresarios del mundo, entre ellos Bill Gates, Michael Dell, Larry Ellison y Donald Trump, así como los presidentes de casi todos los países latinoamericanos y sus ministros de las carteras económicas. Con casi 30 años de carrera periodística, 20 de los cuales en las pantallas de toda Hispanoamérica, Alberto Padilla se posicionó no solo como el primero, sino como el más reconocido periodista económico y financiero de la TV del mundo de habla hispana de nuestro continente. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto de ética periodística y sostenibilidad de los medios de la FNPI y los grupos Sura y Bancolombia. La dinámica de la charla web será la siguiente. En un par de minutos comenzaremos a escuchar a Alberto, quien conversará con nosotros durante una media hora aproximadamente. Luego abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas o questions del panel de control. Esta charla web también se está transmitiendo a través de Facebook Live, entonces queremos agradecer a todos los que en este momento se unen a través de la cuenta de Facebook de Red Ética. A quienes se unen con nosotros por esta cuenta pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes a través de los comentarios del seminario web. Recuerden que estamos grabando y la transmisión se realiza por Facebook Live y les compartiremos con ustedes el enlace a quienes se inscribieron y quieran repasar de pronto lo que está sucediendo, lo que sucede en esta charla. Una vez más, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. En este momento le damos la bienvenida a Alberto. Hola Alberto, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gabriela, por la presentación y muchísimas gracias a la Fundación por la invitación. Todo un placer estar aquí con ustedes charlando vía web en esta ocasión. Gracias a los que nos están acompañando. Les mando un saludo muy fraternal. En cualquiera de los países que nos estén acompañando, cualquiera de esos países que sea, es un país que he conocido, he visitado muchas veces y conozco muy bien. Amo con toda fraternidad. Me pareció muy buena idea de parte de la Fundación explorar este asunto de la televisión económica o de la información económica a través de la televisión, porque pues es prácticamente, pues no voy a decir que desconocido, pero de los segmentos de información es el menos explotado, es el que menos éxito ha tenido de replicarse en televisión. Como ustedes bien saben, en español, la información económica ha sido muy utilizada y se ha enraizado de manera adecuada, podría decir, en los medios impresos, revistas y periódicos, pero en los medios, lo que antes le llamábamos electrónicos, que era radio y televisión, ahora ya es mucho más que eso, pero en lo que es concretamente televisión, en lo que es en español ha sido muy difícil poderlo hacer de manera exitosa, de manera diaria, de manera exitosa. Y ciertamente nunca ha habido un experimento que haya durado más de un corto plazo en cuanto a programas de televisión de información económica, lo cual es una lástima porque yo que de alguna manera tuve lo hice, yo les puedo constatar, y sobre todo ustedes, los editores que nos están acompañando, si es que hay algún dueño de medio, gerente de medio, es un segmento muy lucrativo, porque ataca a un segmento comercial que normalmente está fuera de la televisión, ciertamente, no tanto a lo mejor de los medios impresos, pero en la televisión sí está fuera, y hablo del sector comercial, por ejemplo, de
pues de lujo, por ejemplo, puede ser, ¿no? De pronto se abre un espacio para marcas que normalmente no tendrían acceso a la televisión, simplemente porque no tienen acceso al público a los que ellos se dirigen. Omega, automóviles de lujo, aerolíneas, etcétera. Entonces, cuando se puede hacer de manera eficiente, de manera, la palabra que quiero usar es exitosa, se puede hacer algo muy, muy lucrativo para el medio de comunicación. Y bueno, pues desde el punto de vista de negocio, ahí está la importancia de poder hacerlo. Y obviamente desde el punto de vista periodístico, pues es eso, simplemente la responsabilidad periodística de poder informar al gran público acerca de este segmento tan importante, el cual estaremos explorando un poco más adelante. Antes que empecemos ya con esto de manera puntual, quiero hacer una aclaración. Todo esto, lo que vamos a hablar, lo hablo desde mi experiencia. Yo, como estoy seguro que la mayoría de los que nos están acompañando, de los colegas que nos están acompañando, yo no estudié periodismo, yo no tengo formación académica como periodista ni tampoco como comunicador. Entonces yo no manejo pues la teoría que ustedes estudiaron ciertamente y con las cuales muy probablemente basaron toda su carrera. La mía ha sido totalmente empírica y ciertamente este asunto de la información económica ha sido total y absolutamente a base de empírica y con la experiencia con información económica concretamente más de 20 años, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, entonces con mucho gusto y con mucho orgullo que me hayan preguntado y con mucho orgullo comparto con ustedes pues mi experiencia y mis conocimientos literalmente en el campo. Bien, vamos a empezar. La información económica financiera para la televisión, ¿por qué es importante? Si ustedes se ponen a pensar, todo, absolutamente todo gira en torno de la economía. Todo, desde la plática de café de las señoras de edad en una cafetería hasta lo más íntimo del poder político de un país, todo es alrededor de la economía. Las señoras están hablando acerca del precio, de lo que les costó, de la cara que es la vida, de lo difícil que es pagar el alquiler, de lo caro que es comprar la comida en el supermercado, y por supuesto que en los palacios de gobierno se habla absolutamente de lo que se hable va a ser y va a tener que ver con el asunto económico. Si se ponen a reflexionar, se van a dar cuenta que así es. Por eso es que digo que la política, tanto nacional como internacional, que es el segmento noticioso más cubierto y seguido por los periodistas, por ustedes, está supeditado y regido siempre por la economía. El tema de las campañas presidenciales siempre es economía. El tema de todas las campañas a nivel local siempre tiene que ver con la economía. El vaivén político de todo país siempre se reduce a la economía. Por tanto, yo afirmo que todos los periodistas deberían de conocer del tema económico, porque si conocieran del tema económico, pudieran conocer más de el quehacer y las razones políticas. Y si tú conoces la economía o el quehacer económico, tienes una capacidad más para comprender los qués y por qués, en muchos sentidos, por supuesto, el quehacer político de los países. Con esto también hay que aclarar que los políticos son unos animales diferentes, se cuecen aparte en muchas cosas, pero sobre todo en la operación y en la manera en la que las hacen. Pero el objetivo siempre es la economía, ya sea para tratar de reelegirse o para tratar de reelegir el partido, que se reelige el partido de ellos, o para tratar de que la persona que ellos escogieron se reelija, pero todo tiene que ver con la economía, todo tiene que ver con generar crecimiento económico. El populismo, ¿qué populismo? El populismo tiene que ver todo con la economía, de una u otra manera, ¿no? Así es que de ahí es que yo afirmo que todos los periodistas deberían de conocer primero de economía y para después, por tanto, poder conocer más de política. Bien, puntos a considerar a la hora de meterse a este asunto de la información económica. La información económica debe ser, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, manejada por periodistas especializados en economía y no por economistas especializados en comunicación. Desde mi experiencia y punto de vista,
todos los experimentos que han fracasado en la televisión económica han sido precisamente por este problema, mientras que los que han habido, que han tenido éxito, entre los cuales me pongo, y de hecho yo, a menos de que alguien tenga otra información, pero hasta donde yo puedo entender, yo soy el primero, el único que tuvo, el primero que tuvo éxito en un informador diario durante 15 años en una cadena internacional, hablando de temas mundiales. Ya estaba hablando yo de temas nacionales. Claro, empecé a nivel local, en una ciudad en México, y de ahí es que se dio el cambio hacia CNN, pero de eso podemos hablar después. Pero me parece a mí que la clave es eso. La clave es tener una persona, un comunicador o un periodista con capacidad de comunicar y que sepa del tema económico. Y no al revés, porque los economistas no son comunicadores. De ahí es que es la clave. La clave es la capacidad de comunicar. Y la capacidad de comunicar de algo que uno entiende. Y los periodistas, como ustedes saben, tenemos la capacidad de entendimiento. O sea, los economistas somos, los periodistas somos investigadores, hacemos research y tenemos, un periodista, todo periodista exitoso debe de tener la capacidad de entender el tema al que se está metiendo a estudiar. Digo, pues eso obviamente es obvio, ¿no? Y un economista típicamente no tiene esa capacidad, a menos de que tenga una capacidad nata, pero me parece a mí que el problema de origen de todo intento económico es precisamente ese. En televisión, esto es importante, en televisión, y eso me lleva al segundo punto. El periodismo debe ser hecho, debe de hecho tener la capacidad, el periodista debe de hecho tener la capacidad de comunicar por la TV. Como estoy seguro que ustedes saben, los medios impresos, la televisión, el internet, el radio, son medios diferentes que requieren de capacidades diferentes. Así es que, y por supuesto que supongo yo que se pueden interlazar definitivamente, pero yo creo que todos los periodistas tenemos nuestro talento natural para cierto medio o el otro. Yo, en lo personal, aunque escribo, tengo un libro publicado, pero yo jamás me voy a poder definir como un escritor o como un periodista de prensa escrita, porque, digo, francamente, no se me facilita tanto como se me facilita la televisión. En este caso estamos hablando específicamente de la televisión. Y entonces, quien esté intentando tener un informativo en la televisión debe de tener el talento, ya sea natural o adquirido, para poder transmitirlo en la televisión, empezando por supuesto desde la capacidad de comunicar, desde la síntesis que se tiene que tener, desde la capacidad de hacer las cosas breves que se tiene en la televisión y que necesariamente se tienen que tener en la televisión y que no es necesario en los medios impresos. Por ejemplo, ustedes saben que en los periódicos, en las revistas, uno se puede explayar y detallar, etcétera. En un noticiero de televisión tienes media hora para hablar de 20 temas o más. 6 minutos en televisión es un mundo. Una entrevista dura normalmente 4. Entonces, a los periodistas de televisión que nos están viendo en estos momentos, y es que los tenemos, van a saber de lo que yo estoy hablando. Entonces, tiene alguien que tener la experiencia en comunicación en televisión y, como periodista, la experiencia en poder aprender de un tema que estemos investigando. Bien, habiendo dicho todo esto, este es un tema que me parece a mí fundamental, mis queridos colegas, y no puedo estresarlo o subrayarlo lo suficiente. Y me parece absolutamente básico. Estoy hablando de lo que yo le llamo el compromiso ético y social de todo periodista económico y financiero. Y tenemos que asumir este compromiso de desarroparnos de toda ideología y entender las bases de lo que es la creación y distribución de la riqueza, que no es otra cosa que la economía. La economía es la creación y distribución de riqueza y todo lo que significa alrededor de ella. Por supuesto que también incluye la destrucción y la no distribución de la riqueza, o la destrucción de la riqueza y la distribución de la pobreza. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la economía es en realidad una ciencia. O sea, las bases de la economía, las bases de la creación de la riqueza son una ciencia, son matemáticas. Si tú tienes esta acción, sigue una reacción. Y no hay absolutamente otra vía.
hay una vía de creación de riqueza, hay una sola vía probada y comprobada. Digo, esto es cuestión de meterse a estudiar y se van a dar cuenta que en el proceso económico, en el proceso de desarrollo económico de los países, o déjenme se los digo de otra manera, no hay en la historia de la humanidad, no hay en la historia del mundo, un país que sea próspero y que haya sido próspero en el largo plazo y que continúe siendo próspero, por supuesto, de eso se trata, no vamos a hablar de los países que luego fracasaron económicamente hablando, pero no hay un país próspero y con crecimiento económico sostenido y con desarrollo económico sostenido que no lo haya hecho de diferente manera. Todos lo han hecho de la misma manera. No hay una segunda vía, no hay otra vía. Siempre se ha hecho de la misma manera. Por eso es que yo digo que ahí es donde tenemos que desarroparnos de toda ideología. Podremos estar en contra de tal o cual pensamiento, de tal o cual corriente, de tal o cual color, de tal o cual partido. Pero lo que es el quehacer económico es siempre el mismo y hasta la fecha no se ha inventado otra manera. Y hay que decirlo, porque es que hay que decirlo. La única manera, y es cuestión de voltear a ver a todos los países desarrollados del planeta a lo largo del tiempo. El país próspero, el país rico, el país con crecimiento económico, desde Suecia hasta China, siempre tiene que ver por medio de apertura comercial, mercados abiertos, impulso de la inversión privada, impulso de la inversión extranjera, en mayor medida libre comercio. Yo no digo que libre comercio total, que ciertamente están los ejemplos, pero ciertamente una economía muy liberalizada, etc. Y el comunismo y el socialismo no han funcionado. Y eso ahí está. Entonces, donde sí podemos discutir es en toda la filosofía, y etcétera, etcétera, y si nos gusta o no nos gusta, etcétera. Pero en lo que es la ciencia económica, esa ahí está. Entonces, déjenme les digo una cosa, si es que eso significa, que en la mayoría de los casos va a significar ser un derechista y ser un neoliberal, etcétera, pues entonces eso es. O sea, si le vamos a poner un título y si hay que ponerle un título así, pues entonces se lo ponemos. Eso no me importa, ciertamente a mí no me importa. El punto es que los hechos demostrables históricos, periodísticos, vamos a decirlo así, están ahí y no quererlos ver o renegar de ellos, entonces ya nos estamos arropando en ideología y no estamos entonces cumpliendo con esto que le llamamos nuestro compromiso ético y social. Ahora, podemos cuestionarlo, o sea, el papel de un periodista es cuestionar, expresar los puntos, señalar los errores, señalar los problemas, etcétera. Pero creo que también es nuestro compromiso el subrayar y el señalar, sobre todo para alguien que no está haciendo bien las cosas, y estoy hablando de un gobierno o de una autoridad, señalar y expresar en base a lo que nosotros conocemos como periodistas y como investigadores, porque lo vemos histórica y periodísticamente, es cierto. Yo creo que ahí es donde viene ese compromiso ético y social que tenemos nosotros. Porque el problema de envolvernos de nuevo, si esto es ideología, si a esto a alguien le queda claro que esto es una ideología, pues entonces es una ideología. No lo es, pero no importa. A mí en lo personal no me importa que me critiquen o me pongan motes. Pero el gran problema de ponerte a discutir como periodista, en este caso, pues los periodistas estamos para ayudar, pero si estamos dando la ayuda equivocada, podemos ser entonces coadyuvantes a procesos económicos que son desastrosos desde todo punto de vista. Y ahí están, los estamos sufriendo en este momento en algunos países de América Latina, ¿no? Y bueno, me parece que dejé bastante claro lo que es lo que yo, desde el punto de vista del compromiso ético y social del periodista económico y financiero de la televisión, pero ciertamente en cualquier otro medio también. Habiendo dicho todo esto, algunos conceptos básicos que todo periodista económico debe de entender y de manejar. Ahora, no se necesita meterse demasiado a estudiar economía, simplemente hacer una labor periodística para poder entender estos conceptos básicos. Se necesita saber qué es lo que es el Producto Nacional Bruto, o el PNB, que lo van a ver recurrentemente ustedes cuando lean este tipo de textos. Inflación, tasas de interés.
cómo se producen, cómo funcionan, cómo interactúan todos estos elementos entre ellos mismos. Productividad, inversión, tanto nacional como extranjera, crecimiento económico y con él también el no crecimiento económico, recesión económica, deuda externa, balance fiscal, actividad económica en general, comercio exterior, ya se me está perdiendo aquí, sectores productivos y también la importancia de lo que se llama como el mercado entre paréntesis. Por supuesto que hay otros conceptos más importantes, pero yo creo que esta es la base y tenemos que entender de nuevo qué es cada uno de estos conceptos y cómo interactúan entre sí en la economía de cualquier país y la economía entre los países. Y por supuesto, bueno, yo creo que en este punto, no sé si globalización sea el término correcto, pero sí la dinámica, comercio exterior lo dije, la dinámica entre los diferentes países y cómo cuando a un país, incluso al otro lado del planeta, le sucede algo, un evento financiero y económico puede afectar a nuestros países de este lado del mundo, por ejemplo. Ese tipo de interacciones es las que tenemos nosotros que entender y que manejar de manera básica o adecuada, ¿no? Yo no voy a decir que, voy a decir que tengo experiencia en el asunto, en lo que soy experto, yo no soy economista, pero ciertamente tener la capacidad de poder saber de lo que estamos hablando para siquiera poder preguntar una pregunta inteligente. Se valen totalmente las preguntas básicas e inocentes, que yo las hago y mucho, pero también tener una base, cuando menos, de poder tener estos conocimientos, pues como es la labor y el quehacer del periodista, pues para que saber cuando nos están engañando, al menos, ¿no? Bien. Hablando de información, hasta ahora hemos estado hablando de la información económica y financiera que comprende la macroeconomía de un país. Estamos hablando de lo que es prácticamente exclusividad de los gobiernos y las autoridades económicas. Pero también está otro ente económico muy, muy importante que tiene total relación con las autoridades económicas y financieras, que son las corporaciones, y aquí es donde me voy a meter un poquito brevemente en la información corporativa. ¿Cómo cubrir de manera efectiva la información corporativa? Y déjenme les digo que la información corporativa, es decir, hablar de corporaciones, de empresas, descubrí que resulta ser bien interesante para la gente, para el consumidor. ¿Por qué? Porque le vas a estar hablando, y aquí es donde este es el consejo o el tip que yo tengo, cubrir las empresas que la gente conoce y con las que ya tiene de hecho una relación y por lo tanto puede relacionarse. Apple, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Toyota, la empresa que produce el detergente que usan las amas de casa, por ejemplo, o la empresa que produce los ladrillos o el cemento de las casas en las que vivimos. Nombres que la gente, de empresas y marcas que la gente normalmente conoce y maneja. Si tú le hablas algo interesante acerca de esa empresa, la gente lo consume, la gente le gusta saber qué hace y a qué se dedica, cuáles son las labores sociales o a dónde va dirigido el dinero. Por ejemplo, Apple. Ahorita estoy usando una computadora Apple, mucha gente lo usará, o cualquier otra marca de computadora. Si tú a alguien le das una información de que, oye, mira, parte del dinero que tú, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, parte del dinero que tú gastas a la hora de comprar una computadora Apple, Apple lo usa para la educación de niños en algún país, por ejemplo, ¿no? A la gente le interesa eso. Aparte es una información interesante, pero el punto de interés con el consumidor es la marca que él conoce. Ese es ahí un tip que me parece a mí que es interesante y que he descubierto que es muy, muy interesante para el consumidor. Bien, es muy importante que el periodista tenga una buena base de contactos en el sector económico, en el sector financiero, en el sector corporativo, en el sector bursátil, no solo para que sea fuente de información per se, sino también como fuente de enseñanza y de aprendizaje. Yo, aún en estas fechas, cuando hay una información financiera, cuando hay una recesión económica, cuando hay una decisión de política económica de algún banco central,
o de alguna autoridad secretaria de algún país o de Estados Unidos, etcétera, yo recurrentemente agarro el teléfono y hablo con algunos de su base de datos, algún economista, algún financiero, alguna gente en Wall Street o alguna gente de alguna bolsa de valores de cualquier país en el que esté, y le pregunto, oye, ayúdame a entender esto, ayúdame a entenderlo. Y normalmente el 100% de las veces te ayudan a entenderlo, te explican con mucho entusiasmo, pero es totalmente fundamental. Muchas de las cosas que yo puedo informar en un día determinado, las aprendí ese día, ¿eh? O sea, no es algo que ni yo esperaría que ustedes o nadie lo tengan de ello, porque no somos economistas, pero para eso tenemos a gente cercana que sabe. Y yo mucho de lo que, de nuevo, yo mucho lo consulto y lo pregunto para no decir una burrada al aire, ¿no? O escribir una burrada o escribir un tuit bruto, porque lo último que uno quiere es quedar como bruto. Podemos quedar como inocentes, como alguien que no conoce, vaya, no, como inocentes, pero no como brutos. Entonces, es muy, muy importante siempre tener buenos contactos confiables, como cualquier fuente de información, para poder basarnos y para poder apoyarnos a la hora de estar informando. Bien, habiendo dicho todo esto, esta es una sugerencia que me llegó por parte de la Fundación que me parece interesante, ¿verdad? Uno de los puntos importantes para que desde nosotros los periodistas de entender la economía es el entender, pues, qué nos pasa en América Latina, por qué seguimos siendo pobres, ¿no? Y entonces poder hacer las preguntas correctas e incluso hacer las demandas correctas a las autoridades. Y poder conocer y poder escudriñar y desmenuzar las propuestas económicas de las campañas políticas de cualquier país, ¿no? De hecho, este es el tema del que yo hablo del libro que publiqué, que lo pueden encontrar en Amazon. No voy a hacer el anuncio, pero se llama El Continente Dormido, lo pueden encontrar con mi nombre. Pero bien, ¿cuál es la problemática económica de América Latina? ¿Por qué América Latina no avanza? ¿Cuál es el problema fundamental de América Latina con respecto al mundo? Voy a hablar nada más de 3 puntos y de estos 3 puntos podemos discutir 3 semanas o más, ¿no? Y el problema de América Latina es que a pesar de los años y a pesar de los siglos, no hemos dejado de depender básicamente de los commodities o de las famosas materias primas, como ustedes bien saben. Entonces, en este concepto, en este asunto, déjenme decir nada más un solo concepto. Mientras en el resto del planeta, en muchos lugares del planeta, en este momento se está hablando de los drones, que van incluso a tratar de matar al presidente Maduro. Fíjense hasta dónde llegan ahora los drones, es que es cierta la historia. Drones que te van a dejar paquetes a domicilio, ya le llegó uno allá al señor, desafortunadamente, y qué bueno que no le pasó nada. Mientras en otras partes del planeta se habla de la nube, se habla de los automóviles que se manejan solos, se hablan del turismo del espacio. Eso es lo que se está hablando en este momento en muchos países de nuestro planeta. Nosotros en América Latina seguimos hablando del precio del café, del precio del banano, del precio de la soja, del precio del maíz, del precio del petróleo. Entonces, francamente, señores, estamos, o sea, ¿cuántos años hay de diferencia entre lo que estamos hablando en América Latina y lo que está hablando en el resto del mundo? O sea, yo diría que hay siglos, incluso, siglos, ¿sí? Muy bajos niveles de productividad. La productividad se relaciona totalmente con la tecnología. Un bajo nivel de productividad significa que los latinoamericanos, lo que hacemos en general lo hacemos caro, lo hacemos ineficientemente, y por eso somos poco productivos, no ofrecemos productos de competitividad, y cuando ofrecemos productos de competitividad son productos que da la tierra, es decir, las commodities y las materias primas, ¿no? Entonces en otros países están creando iPads y iPhones y software, etcétera, y nosotros seguimos preocupados por el precio del café y de los bananos. Entonces, y todo esto tiene que ver mucho con el pésimo nivel educativo relativo que tenemos. ¿Por qué digo relativo? Porque en relación con el resto del planeta tenemos niveles de educación que son totalmente fuera de competencia para el resto del mundo. No es una sorpresa, no es casualidad que las universidades de Estados Unidos están repletas. Ustedes van a las universidades de Estados Unidos, a las que sean, no tiene que ser, por supuesto, las más importantes, pero, o sea, Ivy League, pero cualquiera, están repletas, y esto es totalmente comprobable. Las universidades están abiertas al público. Cuando vayan a una, que son típicamente lugares muy lindos, pero van a ver ustedes más del 50% de la población estudiantil son de origen chino o indio.
¿Por qué? Porque China y la India han invertido recursos de todo tipo para educar a sus muchachos para poder acceder a la educación de América, a la educación de Estados Unidos. Que hay que decirlo, Estados Unidos es todavía hasta la fecha el centro de conocimiento principal del planeta, donde están las principales universidades, los principales centros de conocimiento. Y no hay, hay muy pocos, una fracción, una marginal fracción de estudiantes latinoamericanos en las universidades de Estados Unidos, precisamente por lo mismo. Y otra cosa, cuando ustedes encuentran un estudiante latinoamericano en la Universidad de Estados Unidos, estudió en una educación privada en América Latina. Típicamente estudió en la educación privada, no en la educación pública. Y bueno, ahí está el secreto, lo acabo de mencionar, el secreto de la exclusión económica de la China y también de la India. La China siendo una dictadura, apostaron a la educación. Lo de la India y la China es educación 100% de la mano de una economía abierta o de una apertura económica. Y así es como cerramos el círculo del quehacer económico y de cómo se maneja la economía, ¿no? Creo que esta es la última lámina que tenía yo. Las preguntas son bienvenidas. De nuevo, estos conceptos que acabo yo de explicarles son en base a mi experiencia, 100%. No hay una escuela que enseñe esto, hasta donde yo sé, no de educación económica, pero esta es la experiencia que yo he tenido. Siempre muy exitosamente desde el lado comercial, no lo digo necesariamente personalmente, sino para los medios para los que he trabajado. Ya la calidad del producto, periodísticamente hablando, bueno, pues eso lo dejo a ustedes, estoy seguro que dejamos que desear, pero para lo que compete a un canal de televisión o un medio de televisión, es un segmento bastante lucrativo, ¿no? Si tiene alguna pregunta, yo aquí estoy encantado para poder responderla en la medida de mis posibilidades en base a mi experiencia. Y les agradezco muchísimo. Vale, Alberto. Aquí tenemos un par de preguntas. ¿Me las lees? Sí, una de las preguntas dice, ¿qué consejos nos puedes dar para hacer una buena entrevista a un líder mundial, un presidente o CEO de una empresa, de una gran empresa? Hay que prepararse, obviamente, como no es diferente a cualquier otra entrevista. Yo creo que hay que tener algunas consideraciones. La entrevista económica a un empresario o a una autoridad económica es diferente a la típica entrevista periodística porque normalmente estamos hablando de un tema en particular. Es decir, si tú vas a entrevistar uno no va a entrevistar a un empresario a menos de que sea un asunto de crisis. Es decir, en este momento en Argentina, con el asunto de el Lavallato en Brasil, el asunto de los cuadernos en Argentina, hay varios empresarios involucrados. Y entonces, en este momento, si vas a ir a entrevistar a un empresario, seguramente vas a ser en el contexto de este escándalo de corrupción y por tanto no le vas a preguntar acerca de sus empresas. Esa ya es una entrevista periodística acerca de y ahí sí, vas a tener que hacer preguntas duras, acusatorias, en el sentido de que, oye, tú eres un ladrón o no eres un ladrón, ¿no es cierto? Pero normalmente, o sea, cuando te entrevisté a Bill Gates o cuando te entrevisté incluso a Donald Trump, que yo entrevisté cuando él estaba abriendo su propiedad en Panamá, pues básicamente le vas a ir a preguntar acerca del asunto. Entonces, en primer lugar, le tienes que deber ese favor, porque eso es para lo que te están invitando. Ellos te están invitando, ya desde el principio se sabe que te están invitando para un propósito específico, que es ir a impulsar el tema que ellos están manejando en ese momento, que es, en el caso de Trump, en aquel momento era su Trump Tower en Panamá, en el caso de Bill Gates, iniciativas que tenía en América Latina, ¿no? Después de eso se vale, y es totalmente apropiado, empezar a hablar de otros temas, pero relacionados con su industria. Y para eso es para lo que hay que estudiar, ¿no? Podemos hablar de la industria, podemos hablar de las tendencias, etcétera, y ciertamente lo que tengan que decir los de tal o cual empresario al respecto, pues es interesante y es por lo que estamos preguntando, ¿no? Pero yo creo que de entrada es cumplir con el propósito
entrevista, o sea, de nuevo, es porque es que esto se da muchísimo en información económica, se da mucho, o sea, ellos van a tener mucho contacto por parte de los departamentos de comunicación y de relaciones públicas de las empresas y de las entidades, porque van a querer impulsar tal o cual tema. En el momento en el que tú accedes, tú estás accediendo a, no a impulsar, pero a dar plataforma o entrada a esos temas, y después ya queda en tu libre albedrío hablar de otros temas en general, ¿no? Pero bueno, pues esos son los tipos. Lo que quiero tratar de decir es que son entrevistas bastante dirigidas. Y son diferentes a una entrevista que le pudiera hacer uno a un político en general, donde ya se vale preguntarle acerca de que si eres corrupto o no es corrupto y que haya el caso de corrupción. Y son entrevistas mucho más confrontativas. Normalmente una entrevista económica, a menos de que sea un empresario de nuevo o una autoridad que esté envuelta en algún escándalo de corrupción o algo así, normalmente no son entrevistas confrontativas, son bastante más informativas. Vale, acá tenemos otra pregunta. Nos pregunta Héctor Farina, nos dice, estimado Alberto, saludos desde Guadalajara, México. Mi pregunta es, ¿cómo superar espacios en la televisión para dar información económica? Ok, no. La pregunta es un poco amplia, pero voy a tratar de ver si la entendí. Bueno, creo que ya la entendí, de hecho es bastante buena pregunta. Tiene que ver con la reticencia y las malas experiencias que han tenido los canales de televisión a la hora de hacer programas económicos que ya hasta en este momento están cerrados. Mira, una manera de hacerlo, yo creo, es búscate un patrocinador. Ven ya con la plata montada. Es una manera. Al final todo es asunto de economía, ¿te acuerdas? Es un asunto de plata. Y típicamente un canal de televisión va a hacer o va a dejar de hacer algo en relación al dinero que está involucrado ahí. Entonces, una de dos, o tráete un patrocinador ya montado, por lo cual tú tienes que ir a hablar con el patrocinador, con un banco, por ejemplo, con una empresa financiera, etcétera, y les das la idea y les amarras un patrocinio. Entonces ya vas con la cadena de televisión y dices, mira, si me dejas hacer este programa, yo estoy trayendo tanta plata a la mesa para empezar. Esa es una manera. O la otra definitivamente es hacer una oferta y decirles, mira, vamos a hacer este programa de televisión, este noticiero, y no voy a cobrar. Por lo pronto. Vamos a hacerlo por 6 meses y no cobro. Esa es la única, porque una empresa comercial, hablo de un canal comercial tiene que ver la plata primero, y si no, no lo va a hacer, y menos aún en información económica, porque la información económica, como hemos estado hablando, típicamente no ha tenido éxito, y por eso hay reticencia, ¿no? La otra es que tengas un editor buenísimo, muy buena gente, y que tenga muy aventurero y muy empresarial, y que tenga ganas de hacer algo nuevo, y crea que un formato informativo económico puede ser interesante y lo haga, pero es menos en las veces, ¿no? Pero de nuevo, hay que tener todos los elementos que tuve que expuse durante mi presentación. Vale, acá nos hacen otra pregunta, nos dice Rosario Cecilio. En las razones de por qué América Latina no despega, ¿qué papel ocupa la forma en que los gobiernos han manejado la economía y el papel de la corrupción? No, bueno, todo, mucho, definitivamente mucho. Para poder hacer lo que la India y China hicieron, para poder hacer lo que los países del sudeste asiático hicieron, para poder llegar a donde o insertarse en el camino en el que ellos están del desarrollo económico, hay que hacer reformas económicas. Hay que hacer reformas económicas importantes. Y esas son las que cuestan políticamente mucho. Y ustedes saben que en nuestra América Latina, si hay una de las principales características de América Latina, y que une a toda América Latina, es la ausencia de gobiernos fuertes, la ausencia de gobiernos institucionales fuertes.
en todo el sentido de la palabra. Y cuando hemos tenido gobiernos fuertes, se nos van por el lado equivocado. ¿Ah? Entonces nos convierten en dictaduras y dictaduras de izquierda, ¿no? No quiero hablar de izquierda, dictaduras desastrosas económicamente, vamos a decirlo. Entonces, ese es el problema. O sea, entonces para poder, de nuevo, para poder avanzar y hacer reformas se necesitan gobiernos con mucha capacidad de mando, con mucha capacidad política. Y eso es lo que hemos fallado, es lo que no hemos tenido en nuestra América Latina, y por eso es que estamos. Y ahora también otra cosa. El gran problema de América Latina es tener tantos recursos naturales, porque con los recursos naturales te están llegando siempre una cantidad fija prácticamente de recursos, de dinero, porque los estás exportando. Puede que sea más dinero, como en el caso, como cuando suben los precios de los commodities, o puede que sea menos dinero, pero siempre te va a llegar dinero. Entonces tienes muy poco aliciente. Entonces te da una enfermedad holandesa, ¿no? Y eso es otra que adolece en esta América Latina, que estamos muy a gusto, sentados en nuestros commodities. Estoy hablando como macroeconomía, como política, y pues no tenemos para qué. O sea, ustedes díganme, por poner un ejemplo nada más, que se repite en toda América Latina, ¿qué incentivo tenía Hugo Chávez para hacer nada si con el puro dinero del petróleo pudo haber hecho rico al país? No lo hizo, ¿ah? Y él así lo entendió, y él dijo, bueno, ¿para qué hago nada si yo con el periódico, con el petróleo tengo absolutamente todo? Bueno, en mayor o menor medida, eso es lo que tenemos en mayor o menor medida, ¿no? El tener este flujo de recursos constante por parte de las materias primas, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de que nadie trabaje, sin necesidad de que no haya que tener mucha inversión extranjera y nada, pues ahí nos mantienen razonablemente pobres, pero a gusto y tranquilos. Ese es el problema. Bueno, acá nos llega una pregunta desde Facebook que realiza Milton Lenin Márquez. Él nos dice, ¿cómo superar una economía de commodities? Hay que hacer reformas económicas, un ejemplo que me gusta en cuanto hacia donde se dirige la economía, el único país de América Latina que no depende básicamente de sus commodities es México. Ahora, México no es de ninguna manera un país desarrollado, ni mucho menos, pero sí México ha logrado diversificar de manera muy adecuada su economía. Pues hoy en día el petróleo no es para nada, porque México tiene muchísimo petróleo, exporta mucho petróleo, no es para nada la principal exportación de México, ni tampoco es la agricultura. La principal exportación de México son las manufacturas. Las manufacturas son esto, manufactura, es una creación brutal de fuentes de trabajo, que eso es de lo que se trata, fuentes de trabajo bien pagadas, bien remuneradas, con seguridad social, etcétera. Y después le sigue el turismo, y el turismo también contrata a mucha gente y con los mismos beneficios que acabo de mencionar. Entonces México ha tenido mucho éxito en diversificar su planta productiva, y eso es un primer paso bien importante, pues, y que se hace con reformas económicas, ¿no? Una decisión de Estado. Y después viene a pasar a la etapa del conocimiento. México está produciendo computadoras y televisores, pero está muy lejos todavía de producir el conocimiento suficiente como para idear el siguiente producto que reemplace al iPad o al iPhone, ¿no? Y ahí es donde está realmente la plata, digamos así, ¿no? La tecnología, en el uso del pensamiento, de la cabeza. Y América Latina en general es bastante pobre en el uso de la cabeza. Somos muy buenos para usar nuestras materias primas, hemos sido moderadamente buenos para poder usar nuestras manos en la forma de manufactura, y somos tremendamente malos para usar el recurso natural más importante de América Latina, que es la cabeza. Ok, tenemos otra pregunta sobre, ¿qué opinas sobre la situación económica de Venezuela? ¿Qué necesita para salir de la crisis? No, bueno, vaya. O sea, primero que nada necesitamos primero que nada, y lo más importante es meter gente que tenga la disposición a cambiar. O sea, el gran problema, el gran desastre de Venezuela en este momento es que está dirigido por personas que no tienen la menor intención de hacer algo diferente. Eso para empezar. Ya lo demás es lo de menos, ¿me explico? Entonces, vaya, lo
primero es que tiene que haber un cambio, ya no voy a decir que de régimen, de pensamiento, de régimen. Este gobierno no, este gobierno todavía cree que los problemas vienen de fuera, ellos están convencidos que ellos no son el problema, entonces así nunca va a cambiar, ¿no? Una vez que ya quieran realmente arreglar las cosas, entonces pues va a venir, pues en realidad ya, no, pues ya en este momento lo que necesita es eso, nada más un cambio de pensamiento. Ya las cosas están tan mal que muchas veces el no hacer reformas o la incapacidad de hacer reformas es precisamente porque el proceso económico, desafortunadamente, cuando uno hace una reforma, muchas veces el efecto inmediato es medio recesivo de desaceleración económica. Por eso se resiste. Hay que afectar, hay que despedir hay que reducir gastos, hay que reducir en la planta laboral del Estado. Son cosas políticamente muy difíciles de traer. Ya en este momento, en Venezuela está la cosa que ya está tan mal, que ya el enfermo está tan enfermo y tan herido y tan dañado y tan todo, que ya cualquier golpe que le des ya es exactamente lo mismo. Ahorita en este punto ya es más fácil arreglarlo que en cualquier otra situación, ¿no? Pero lo importante, lo más principal del país es que cambie de pensamiento quien está armando. Vale, acá hay otra pregunta que nos llega desde Twitter. La hace Galo Vallejos. Nos dice, ¿no sería equitativo con las audiencias evidenciar la información desde orientaciones distintas al capitalismo? De lo contrario, su trabajo es, por decirlo menos, poco o nada pluralista, político muy político. El capitalismo es responsable de la debacle del planeta. Saludos. Claro, es que ese es el problema. Ahí está, eso es lo que yo estaba hablando. Y por eso insisto de nuevo, es que tenemos que desarroparnos de las ideologías. O sea, si por capitalismo él le llama la apertura de mercados, el libre comercio, la libertad comercial, la libertad empresarial, si eso es capitalismo, entonces es capitalismo, y por supuesto y obviamente, y ahí están los datos, es que los datos ahí están, y eso es lo que estoy refiriendo. O sea, debemos hacer un esfuerzo muy grande por quitar nuestras ideologías. Entonces, personas como él, que tan amablemente nos está siguiendo y que hizo la pregunta, vaya, cuesta mucho desarroparse de esto y aceptar la verdad. Cuesta muchísimo y lo entiendo, lo he visto. Y yo, si esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, pero si esta persona me vio durante toda la media hora que estuve hablando y que estuve tratando de expresar el punto, él simplemente no lo quiso aceptar, y no lo aceptó, y ahí está el Twitter, y no lo acepta. Entonces, y no lo acepta por más que sea la verdad, porque es la verdad, y no es porque yo lo digo, sino porque es demostrable, y lo dije y lo vuelvo a decir. Desde el primer país rico de la historia del mundo hasta el último, todos lo hicieron por medio de lo que a él está llamando capitalismo, que es apertura de mercados, libertad comercial, libertad empresarial. Es que así es. Ahora, por supuesto, siempre va a haber pobres y ricos, siempre va a haber más ricos, gente más rica y otro menos rica, etc. Siempre va a haber pobres y ricos relativos, no miserables, relativos. Pero eso no es injusticia, eso al contrario, eso es justicia. En la medida en que sea más pobre el que menos trabaja y el que menos esfuerzo tuvo, y sea más rico el que más trabajó y el que más esfuerzo tuvo. ¿Me explico? Pero pues eso no se puede evitar. O sea, no existe un socialismo donde todo el mundo es rico millonario. Pues eso no existe. ¿Me explico? En Suecia no hay miserables, que eso es a lo que nosotros estamos aspirando. No existen los miserables, no existe la miseria, pero existen los pobres y existen los ricos. Está bien, es normal, no se puede evitar. Desafortunadamente no se puede evitar, eso es normal. Pues no podemos esperar a ser todos millonarios, eso es imposible, eso no es imposible. Pero sí crear un ambiente donde haya igualdad de oportunidades, donde el que quiera trabajar más y estudiar más pueda ser mejor remunerado siempre. Y después existe también la suerte, pero siempre, de nuevo, siempre por medio de los mismos mecanismos económicos. No existe, o sea, cualquier otra cosa alejada de lo que a él le llamó capitalismo no ha funcionado. Desafortunadamente también hay gente, y espero que no sea uno de ellos, que piensa
que Venezuela efectivamente es un éxito. Y ahí es donde estamos en problemas totalmente, pero totalmente en problemas, porque hay gente que piensa que Venezuela es un éxito. Hoy en día es un éxito. Y, no, vaya, ahí es donde rompemos con el compromiso ético y social que decía yo, ¿no? Vale, acá desde Facebook nos están llegando varios comentarios que realiza Gaby Hernández. Nos dice, en Argentina hay reformas y no se está nada bien. Antes de Chávez, Venezuela tenía una economía pujante, gente educada. ¿Por qué no se puede evitar el empobrecimiento? ¿Cuál fue la última frase? ¿Por qué no se puede evitar el empobrecimiento? A ver, en el caso de Argentina, es que ahí volvemos a lo mismo. Argentina está ahorita en un proceso en el que está tratando de hacer reformas económicas para poder sacar la economía adelante después de un régimen de gobierno que no se circunscribió nada más a los kirchneristas, sino incluso desde antes, que hicieron las cosas bastante mal. Y era lo que estaba. Entonces, en este momento el gobierno Macri está tratando de hacer reformas económicas para tratar de salir adelante. Y como decía yo hace un momento, el gran problema de las reformas económicas, que en Argentina se llama el gradualismo, es que te generan recesión o desaceleramiento económico. ¿Por qué? Pues porque está achicando el Estado, tiene que despedir gente de empleados del gobierno, porque el gobierno no tiene plata, no está ingresando la plata, entonces tiene que achicar el Estado, está despidiendo gente, está haciendo subir los impuestos porque necesita plata el gobierno para poder funcionar y para poder aumentar los programas sociales, al mismo tiempo que está tratando de abrir la economía para que entren inversiones extranjeras, lo cual muy seguramente afectará a los productores nacionales que son ineficientes, porque si no fueran ineficientes, entonces no los afectaría, que afecta si eres ineficiente. Entonces está muy bien, qué bueno que afecte a los ineficientes, porque así los argentinos van a tener más oportunidad de tener buenos productos más baratos, aunque sean del extranjero. Pero esto causa una serie de dolores, que es lo que estoy tratando de explicar, pero al pasar de un corto periodo de tiempo, ya después ya empieza a crecer la economía de manera muy sana y de manera muy sostenible y muy eficiente. Pero al principio el trago es amargo. Y eso es por lo que está pasando en Argentina, y por eso es que los argentinos lo sienten con tanta penuria, porque es que es cierto, están pasando penurias, pero hay que aguantarse estas penurias para después, de aquí a menos de un año, ya la cosa se va a mejorar. Pero ese es el gran problema de descuidar a la economía. O sea, si tú descuidas la economía fuera de los conceptos económicos de los que yo estaba hablando aquí más temprano, es que el problema viene que se te descompone la economía, como la descompusieron los gobiernos pasados de Argentina, y entonces el problema viene a la hora de querer componerlos, porque entonces pasa lo que está pasando en este momento. Entonces lo ideal es no descomponer la economía, no la descompongas con conceptos que no tienen nada que ver con el manejo de una economía como debe ser. Vale, acá hay una pregunta sobre, a veces la información económica de temas tecnológicos habla de las mismas empresas, Apple, Samsung, Sony. ¿Cómo evitar que suene como si estuviéramos haciéndole publicidad a estas compañías? Qué buena pregunta, mira, es buena pregunta. Bueno, a ver, vaya, tienes que mencionar las marcas, ni modo, o sea, información es información. O sea, y cuando tú estás hablando de una marca, estás dándole publicidad, estás mencionándola y mencionarla es publicidad. Ahora puede ser publicidad en el contexto negativo, si es que la empresa hizo algo negativo, ¿no? Así es que no lo puedes evitar. No lo puedes evitar y está bien, no pasa nada. Ahora, es responsabilidad del periodista informar una cosa que sea de valor informar. No nada más, o sea, uno no va a decir compra Apple, no, vas a hablar una cosa interesante respecto de Apple o de cualquier otro etcétera. Pero pues no importa, eso sí es y ni modo. Empresas como Apple y como otras se merecen ser mencionadas porque han tenido mucho éxito y son empresas muy valiosas, la marca muy valiosa por el reconocimiento que tiene y bueno, ni modo, así es. Mientras sea de valor informativo, adelante, no importa, no pasa nada. Okay. ¿Es costoso crear un segmento de información económica para televisión
¿O es posible tener un buen programa dedicado a la economía en un medio con pocos recursos? ¿Cómo hacerlo? Sí, totalmente, absolutamente, absolutamente. Es totalmente, no es necesario gastar mucho en lo más mínimo para nada. De hecho, no se debe de, o sea, entre dos personas, nada más, entre dos personas directamente involucradas se hace un programa de información y no necesitas gastar absolutamente nada. Te pones a pensar en qué gastas, no hay que gastar absolutamente nada. Todo se hace con talento y con capacidad de comunicación. Yo comencé mi programita de información financiera y económica en mi ciudad natal de Monterrey, México, en un canal local chiquito, sin ningún recurso, con entrevistados en el estudio, olvídense del satélite ni nada, con entrevistados en el estudio, y tuvimos muchísimo éxito, tanto que eso fue lo que me hizo que me fuera a la cadena internacional. Así es que no, olvídense de eso, olvídense de recursos, de nada de eso, no hay necesidad de gastar nada, es cuestión de talento y de capacidad y de trabajo, es todo. Vale, entonces te voy a hacer la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Nos dice, ¿por qué el periodismo económico, pese a su importancia, tiene menos espacios que los informativos sobre política, deportes o farándula? ¿Es por el problema de las audiencias? No es problema de audiencias, es que no se ha sabido comunicar bien. Yo, de hecho, el grueso de los periodistas le tiene aversión a la información económica. Y pues ese es el problema, ¿no? Entonces piensan que a nadie le interesa. Entonces hay un desconocimiento total de esto. Entonces, por ejemplo, mi experiencia en los canales, en los medios en los que yo he estado, deportes, o sea, todo el mundo se mete en noticias de política, todo el mundo se mete en el departamento de deportes, todo el mundo opina, todo el mundo tiene una opinión, etcétera. Pero cuando es información económica, nadie se quiere meter porque asumen que no lo entienden y que nadie sabe. Entonces a mí siempre me dejaron solo, a mí siempre toda la vida he trabajado solo porque nadie se mete conmigo, porque nadie tiene que opinar, nadie dice yo lo puedo hacer, nadie. En cambio en deportes sí, en deportes el gerente, el editor, todo el mundo se mete ahí a opinar, etcétera. Me acuerdo quién salía al aire, pero tiene una opinión sobre el contenido de deportes, ¿no? Y se meten, etcétera. O en cine, o un segmento de cine, incluso de Hollywood, ¿no? Si van a hablar de la serie de Luis Miguel, qué sé yo. Pero en información económica nadie tiene opinión, porque todo el mundo le tiene aversión. Entonces aquí, este tipo de trabajos que estamos haciendo aquí, precisamente para que se le pierda esa versión. Ya más temprano estaba diciendo que yo afirmo y creo que todos los periodistas deberían de tener conceptos básicos de cómo se maneja una economía. Vale, Alberto, bueno, muchísimas gracias por tu participación, por habernos acompañado en el día de hoy. Les recuerdo a todas las personas que, bueno, que la charla web la transmitimos por Facebook Live, entonces les vamos a compartir el enlace del video que queda grabado en la plataforma de Facebook de la cuenta de Red Ética para que lo puedan consultar más adelante en caso de que quieran repasar alguna parte de la presentación que tuvimos hoy con Alberto. Alberto, muchísimas gracias por todo. No sé si quieres finalizar con algo más, decirle a las personas que nos acompañaron hoy. No, agradezco muchísimo la atención, agradezco muchísimo las preguntas todas. Qué bueno que participaron todos y espero poder haber colaborado en algo. Gracias. Vale, listo. Entonces, que tengas buena tarde tú y todos los que nos acompañaron. Saludos. Gracias.